tardes. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca también de las causas de diferimiento en donantes de sangre. Sé que ayer quedaron algunas dudas y creo que ahora va a ser el momento para generar esta aclaración. Voy a dar una pequeña introducción porque es importante conocer nuestras causas de diferimientos. Voy a abordar la importancia de este proceso de selección y la aplicación de estos diferimientos, los puntos críticos que tenemos que controlar en este proceso de identificación de causas de diferimiento, la variabilidad biológica que juega un papel muy importante en las causas de diferimiento y las causas de diferimientos más importantes que considero son puntuales que debemos como analizar. El objetivo es que ustedes, bueno, reconozcan los procesos de selección del donante y aparte de esto, pues integren las causas de diferimiento, las que tienen más frecuentes y las estrategias que ustedes tienen que emplear para minimizarlas. Objetivos específicos es que identifiquen causas de diferimientos más frecuentes en el proceso de selección de sus donantes, que analicen los criterios utilizados ante estas causas de diferimiento y sobre todo que gestionen estrategias de mejora durante este proceso y las causas de diferimientos que identifican. Pues bien, hay una cosa sumamente importante cuando hablamos de diferimiento de donantes de sangre. Principalmente sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos pide tener 6 estrategias específicas para mantener lo que es disponibilidad, seguridad y acceso a la sangre. Entonces, dentro de estas estrategias específicas está, pues, obviamente, tener establecimientos que sean bien organizados, bien coordinados y sobre todo que haya una concentración importante de unificación de los procesos. Implementación de sistemas de gestión de calidad en toda la cadena transfusional y hablamos desde el momento que seleccionamos a los donantes, desde el momento que damos la educación del proceso de preselección, de la selección como tal, del momento que realiza hacer la donación y nos deja su sangre, el procesamiento de la sangre, la obtención de ese producto, la conservación y el almacenamiento y la distribución de los mismos, incluso la buena y la perfecta indicación de los mismos. Todo eso entra dentro de este proceso de la cadena transfusional. Y también algo que nos pide la Organización Mundial de la Salud es la capacitación continua del personal en el servicio de sangre, los usuarios de la sangre y de los componentes sanguíneos. Bien, otra cosa importante es de que esta misma estrategia nos permite pues tener un uso apropiado de estos componentes sanguíneos, pero aquí hay un punto muy importante, la colección de sangre de los donantes voluntarios, que en su mayoría pues seguimos careciendo de esta donación voluntaria y pues hay un fundamento muy importante, es la desinformación y la falta de educación a la población para concientizarla y trabajar en estos programas de donaciones voluntarias. Y aquí es muy importante recordar que nuestro personal de salud tiene que considerar una situación muy importante en el proceso de donación. Nuestros donantes no llegan en su mayoría por voluntad propia. La mayoría de nuestros donantes llegan porque los están obligando a realizar la donación. Y desde ese momento ya tenemos como ciertas condiciones que no favorecen a una donación de sangre segura. Entonces, por eso tenemos que hacer mucho hincapié y considerar todas las causas de diferimiento que el día de ayer el doctor Cristian nos mencionó y que ahorita yo voy retomando las que nos generan ciertos puntos que nos pegan en el abastecimiento o en el proceso de recolección de la sangre. Y sobre todo aquí mantener una vigilancia sanitaria, la hemovigilancia es fundamental y los procesos de gestión de riesgos también se convierten fundamentales. ¿Qué importancia tiene este proceso de identificación de las causas de diferimiento? Uno, nos permite la protección de la salud del donador y del receptor, que lo vamos a conocer o a reconocer como un paciente. Disminuir expendidos, digamos, recursos asociados a la selección de la sangre o la colección de la sangre en donantes no aptos. O sea, muchas veces cuando ya estamos checando la parte de los destinos finales de nuestras unidades, resulta que algunos donadores pudieron haberse quedado antes de entrar a este proceso de fraccionamiento. Y entonces ahí es cuando tenemos que tener hincapié en la parte de el objetivo primordial que tenemos es educar a nuestros donadores. Y es en algo que no trabajamos. Los diferentes diferimientos de criterios que hay a nivel internacional
y que muchas veces en nuestra población son diferimientos que vienen establecidos por ciertas referencias, por algunas incluso pláticas que hemos tenido de otros compañeros médicos, pero que en realidad no tienen un fundamento de medicina basada en evidencia. Y desde el momento que no hay un fundamento crítico en medicina basada en evidencia, eso no puede ser un criterio que tenga que ser normativo como tal para un proceso de diferimiento. Y otra cosa muy importante del objetivo de conocer las causas de diferimiento son disminuir de manera importante los diferimientos que son innecesarios y que actualmente tienen una evidencia científica que pueden llevarse a cabo. Entonces, eso es como lo trascendental recordar. Y todo esto lo hacemos ¿para qué? Pues para mantener una reserva segura y eficiente de sangre y suficiente de la misma. Puntos que yo considero que son sumamente importantes para llevar a cabo este proceso de identificación de causas de diferimiento son el reclutamiento de mi donante, quién me lo va a educar, cómo lo voy a educar y cómo yo voy a captar para este proceso de selección. Segundo, los puntos que debe de tener en entendimiento el personal que realiza este proceso de selección, que en realidad no solamente es el médico, somos todo personal que estamos involucrados en un área que se llama banco de sangre. Y la misma normatividad dice que es responsabilidad de un trabajador que está en un centro que se llama bancos de sangre, tener el conocimiento de la normativa y de todo lo que puede ser para orientación hacia el donante y su proceso de selección y donación de la sangre. Entonces, la parte de informarle al donante el consentimiento bajo información se convierte fundamental en este proceso, porque el donante entonces lee su consentimiento, comprende o bien no logra entender lo que el consentimiento dice y entonces nos pregunta abiertamente. Aquí dice que yo me puedo desmayar, que a mí me puede doler la cabeza. Doctora, ¿eso me va a pasar a mí? Y entonces nosotros tenemos como esa habilidad para poderle explicar al donante que no ocurre en todas las personas. Pensamos como 0.16 de la población se puede generar un infarto o 0.1, ¿no? Entonces es muy nula. Entonces les explica uno y eso genera como un poco más de confianza en el donante. Otra cosa muy importante que tenemos que estar viendo siempre es la parte del cuestionario de autoexclusión. Muchas entidades, sobre todo la Cruz Roja Norteamericana, la FDA o incluso los ingleses, consideran que el cuestionario de autoexclusión no es tan fundamental porque no tiene como una evaluación muy objetiva de lo que estamos intentando que el donante se autoexcluya. Porque si él viene con una predisposición que tiene que realizar la donación y que afuera alguien le dijo, ponle todo que sí, ¿sí? Y ponle a lo que le tengas que poner no para que puedan dejarte tu sangre y puedas donar. Entonces, eso es muy importante que cuando nosotros abordamos al donante en el consultorio, le digamos que lo que escribe en ese cuestionario de autoexclusión no influye en su proceso de donación. Su donación ya está hecha, ¿sí? Aquí es como dejarle claro, usted tiene que reconocer su factor de riesgo, pero independientemente de lo que lo reconozca, usted ya donó, ya cumplió con su donación, porque a él lo que le interesa es cumplir con la donación y entonces de esa manera nos evitamos de que el donante pues mienta en este proceso de autoexclusión. Y sobre todo la información y lo que tenemos que dar de información de postdonación, que muchas veces nos hace falta implementar algo que permita darle al donador secuencia de lo que puede ocurrir un día después de la donación, si se va a correr 10 kilómetros o si se va a hacer pesas. Entonces, esas situaciones son como las que debemos considerar. Y otra cosa para mí que son como puntos importantes de riesgos, pues es disminuir, minimizar de alguna manera este aumento que puede haber de las reacciones adversas durante el proceso de la donación e incluso durante la transfusión de la sangre, que eso es como lo interesante también, que esto va aunado, cuidar mi donador, pero también cuidar a mi receptor de la sangre. El mantener la disminución de reservas de sangre nos pegaría mucho porque si no tenemos donaciones, no hay reserva, no hay disponibilidad sanguínea y tenemos una meta que nos la pone la Organización Mundial de la Salud, obviamente deficiente. Mantener la confianza de una forma importante en el donador es
facilita la motivación, pero disminuir esta confianza nos pega en la desmotivación. Seguro que ese donador no va a volver a llegar porque no se fue satisfecho o porque al momento de explicarle el diferimiento él no lo comprendió y simple y sencillamente dijo, aquí no me aceptaron para donar. Y otra cosa es que nos disminuye de manera importante estos donadores regulares, que serían como una fuente fundamental para mantener este proceso de sustentabilidad en el proceso de almacenamiento y contribución del componente. Y esto a la vez nos pega porque si tenemos demandas tan fuertes y no tenemos suficientes componentes, pues no abastecemos esta demanda. Otra cosa muy importante en este proceso es evaluar las variables biológicas que presentamos. No todas las poblaciones son iguales, no todos los individuos tienen la misma costumbre, no tienen las mismas creencias culturales. Entonces, estas situaciones nos pegan de manera importante, sobre todo en un país como México, con una importante folclore de culturas y de mitos y cuestiones que muchas veces las tienen las personas muy arraigadas, pero porque así es su cultura, ¿no? Eso siempre le han enseñado. Entonces, pensar que un mexicano, porque es bajito, porque mide 1.58 o 1.54, no puede donar, pues eso estaría mal, porque entonces los japoneses tampoco podrían realizar donación ni los chinos. Entonces, no sé si ustedes saben que en la población china no se obtienen productos de 500 mililitros, son de 250 la obtención de la sangre. Entonces, ¿por qué? Por la estatura que es muy baja y el peso que también es bastante bajo. Alcanzan al ras los 50 kilogramos. Y las tallas, las partes a donde van estas personas de viaje, la sensibilización con respecto a los embarazos. Una mujer europea no tiene 10 embarazos, a diferencia de una mujer mexicana que llega a tener hasta 10, 11, 8, 7 embarazos. Entonces, eso es como fundamental, aterrizar cuál es mi población que yo tengo como objetivo para trabajar como un probable donante de sangre. Y sumamente importante reconocer aquellos factores de riesgos que tenemos como población o como conducta humana, sobre todo en nuestras prácticas de riesgos sexuales. Aquí hablamos de relaciones sexuales de hombre que tienen relaciones con hombres, de heterosexuales que tienen múltiples parejas, de mujeres también con múltiples parejas y la utilización de ciertas drogas. Entonces, el proceso de selección médica, incluso los valores de laboratorio, que también son un impedimento para que done el predonante. Y aquí es bien importante recordar que el proceso de selección médica juega un papel sumamente importante y trascendental. Y eso es lo que a veces, muchas veces los médicos que estamos en el proceso de selección del donante no lo logramos comprender y no logramos darnos cuenta la magnitud que tiene el realizar este arte del proceso de hacer la selección del donante. Eso no lo puede hacer cualquier persona, ni lo puede hacer cualquier técnico, ni cualquier otra persona que no esté familiarizada con el conocimiento de la normatividad, no lo puede hacer. Yo sé que en algunos hospitales, por la falta de personal, capacitan a un personal químico y él se encarga de hacer el proceso de selección. Y a mí me parece perfecto, siempre y cuando esté completamente capacitado el personal para llevar a cabo ese proceso de selección. Pero cuando ya hablamos de problemas médicos o patologías o enfermedades o uso de fármacos, quien realmente debe estar encargado de ese proceso de selección, pues es el médico, ¿sí? Ahora, vamos con lo que yo decía acá. Esto que se convierte muchas veces en algo de que si son chaparritos, pues tienen pesos bajos, o si son chaparritos, tienen pesos muy altos. Y entonces los chaparritos pueden donar, el peso es importante para la donación. Ya lo vimos en base a los criterios que nos mencionó el doctor, que sí, que el peso a nivel internacional es 50 kilogramos como mínimo. De ahí para allá todos pueden realizar la donación. Y en algunos países se modifica a 55 kilogramos, pero lo que nosotros tenemos estandarizado son 50 kilogramos. Y es importante aquí, el doctor lo mencionó muy bien, que cuando nosotros tenemos personas que tienen volemias tan bajas, por abajo de 3.325, que eso también ya hay estudios, donde nos dice el doctor Newman, que es un experto en evaluar los volúmenes y las reacciones y los eventos previos durante el proceso de la donación, dice claramente que él ha observado que en las poblaciones donde hay volúmenes de 3.325 hay más frecuencia
de reacciones o de eventos durante el proceso de la donación. Entonces, a raíz de todos estos estudios, se dice cuánto podemos extraer al donante. Y entonces aquí, pues lo ideal del donante es tomando o considerando la muestra que tienen que salir los 300 mililitros, son 450 más menos el 10%, aunque hay algunos países que modifican de acuerdo a la característica de constitución de su población. Por ejemplo, muchos países ingleses tienen 405 a 495 mililitros más menos el 30% de la muestra, los 30 mililitros, perdón, de la muestra. Y la norma 253 nos dice claramente 450 más menos el 10%. La Organización Mundial de la Salud dice que no pase el volumen de extracción de un 13% en constitución a la persona. El Consejo Europeo dice que no sea mayor del 15%, pero en el 2013 hace una actualización y lo deja en el 13%. La ABB recomienda 15%, considerando la población que ellos tienen en sus procesos de donaciones. Japón, ellos obviamente extraen 250 mililitros, y en México, pues continuamos con el 13% de no sobrepasarnos del volumen calculado para la extracción. Entonces, la recomendación es no poner límites en base a la estatura de la persona. Lo ideal es calcular el volumen sanguíneo. Normalmente, si obtenemos un producto que pesa 300 mililitros, podemos fraccionar únicamente eritrocitos. Si tenemos otro producto que pesa 404 mililitros, podemos fraccionar ese producto. Y es de utilidad, porque son eritrocitos los que voy a obtener. En vez de decirle al donante, no lo puedo pasar a hacer la donación porque pues, su volumen sanguíneo es 3.325 y me va a dar problemas durante el proceso de donación. Decidimos hacer una extracción mínima, que puede ser de 300 mililitros o de 404 mililitros, y únicamente extraemos eritrocitos. Entonces, las mujeres jóvenes donantes por primera vez, con volúmenes sanguíneos totales menor a 3.500, son más propensas a presentar reacciones vasovagales, y eso lo comenta en todos los estudios que ha trabajado el doctor Newman en los Estados Unidos. Entonces, es sumamente importante esto. De hecho, aquí tengo un artículo que me gusta mucho porque de aquí vienen muchas cosas de que se fueron tomando o considerando para este proceso de causas de diferimiento. El doctor Newman, en una población de estudiantes que realizó unos estudios donde trató de evaluar la importancia del sexo de la persona para la donación con relación al peso, con relación a la característica de su etnia, él encuentra o demostró que 1.076 estudiantes caucásicos eran más propensos a presentar reacciones vasovagales con respecto a 226 afroamericanos que no presentaron reacciones vasovagales. Entonces, ellos también encuentran en este estudio que hay una mayor frecuencia en mujeres que son donantes de primera vez, donde las reacciones vasovagales se presentaban en 11.3%, mientras para el hombre era de un 4.8%, y que en su mayoría estas donantes que presentaban estas reacciones vasovagales tenían un peso menos de 150 libras, que hablamos como de 48 kilos más o menos. Y obviamente también observan que estas reacciones vasovagales van asociadas perfectamente bien con el tener un peso bajo. Entonces, luego tratan de excluir a esas personas que tenían pesos bajos y procuran solamente las que tenían mayores de 150 libras, y entonces se dan cuenta que esta tasa o esta prevalencia o frecuencia de eventos adversos disminuye de forma importante. Entonces, eso es como lo interesante que ellos nos dan a conocer en este artículo, y que nos sirve de fundamento para evaluar que si tenemos una persona que tiene un volumen de 3.350, sí podemos considerarla para la donación, pero tiene que ser un volumen de extracción mínimo, 300 o 404 mililitros. Ahora, no le vamos a decir que no va a donar. Ahora, el pulso y la tensión arterial son otros puntos muy importantes. Muchas veces diferimos a los donantes porque tienen 110 de frecuencia, porque tienen 130 de frecuencias, pero se nos olvida todo este aspecto externo que genera en el donante, pues este estrés, ¿no? Cuando nosotros estamos estresados, la liberación de adrenalina es tan importante, estas catecolaminas, pues el músculo efector son los vasos periféricos y el corazón.
Y a veces cuando nosotros sentamos, hablamos con el donante y le decimos, ¿sabe qué? Sientes un momento y después le volvemos a checar la frecuencia, mejoran los donadores. Entonces, en algunos países, de hecho, se ha quitado el proceso de valoración del pulso en los donantes y lo que sí se mantiene es la tensión arterial. Entonces, algunos expertos mencionan que no es un buen momento para llevar a cabo la medición del pulso y muchas veces también hasta de la presión arterial, ¿no? Entonces, algunos países manejan que estas constantes vitales se tienen que analizar de manera potenciales en los donantes con antecedentes de hipertensión, que esos serían como los puntos claves para realizar este proceso de implementación en el caso de tenerlo como un criterio de diferimiento. Y el Consejo Europeo, él dice que el pulso pues debe ser regular y que debe estar comprendido entre 50 y 110 pulsaciones por minuto. La tensión arterial sistólica debe de estar comprendida entre 180 y 90 milímetros de mercurio. La tensión arterial diastólica tiene que estar comprendida entre 50 y 100 milímetros de mercurio. La hipertensión debe ser leve siempre que la presión diastólica se mantenga por debajo de 100 milímetros de mercurio. Entonces, esto es como lo que maneja el Consejo Europeo. Y bueno, los canadienses, el sistema de McKevitt, que es un sistema de fortalecimiento importante para hemovigilancia a nivel internacional, al igual que el British Shot, que es el shot conocido, son como los que trabajan mucho en esto de que si estoy difiriendo muchos donantes por cosas que yo considero que las podemos analizar y evaluar con evidencia científica y evitar esta disminución de diferimientos, lo hacemos. Entonces, ellos sacan esos artículos que yo presento, son artículos que dan pautas a modificaciones en el proceso de selección del donador. Entonces, ¿ellos qué hacen en Quebec? Quebec pues es una provincia de 800,000 habitantes, son pocos, 250,000 donaciones al año, pese a que tienen 800,000 habitantes, ellos tienen un buen afluente de donaciones. Ellos en un periodo de año de julio a 2002 a junio del 2006, ven que hay un importante diferimiento de donadores por pulsos irregulares, ¿sí? Pueden ser o muy rápidos o muy lentos. Y entonces dicen ellos, hay que evaluar si efectivamente el diferir a este número de donadores por esta característica vale realmente la pena. Entonces, vamos a evaluar si estos donantes, en realidad, evaluando si hay un evento isquémico, cuando hemos tenido donadores con pulsos irregulares, o si hay algún problema que pueda generar alguna patología cardíaca. Y entonces evalúan en un periodo de un año casi, para generar un cambio en este proceso de selección, que ellos sí lo modifican porque no notan ningún problema. Entonces, ¿ellos qué hacen? Evalúan personas hospitalizadas y muertes con base a enfermedad coronaria durante un periodo de un año y dan seguimiento a aquellos donantes que pasan con pulso atípicos, o sea, van a ser menores de 50 o mayores de 100 o irregulares, y van comparando con aquellos donantes que durante el 2007 se permitió donar con un pulso atípico. Y entonces 6,076 donantes diferidos temporalmente, que evalúan una tasa de hospitalización o muerte de un año, que fue de 3.5 por cada 1,000, contra 2.4 en donantes que se les permitió realizar la donación con pulsos atípicos. Entonces, si se dan cuenta, los que no fueron donantes con pulsos irregulares, pues no tuvieron una importancia de significancia con respecto a aquellos donantes que sí se les permitió donar con puntos irregulares. Entonces, a población abierta, la tasa de hospitalización, les comento, ellos la manejaron de 5 en 1,000 y la mortalidad por isquemia de 1.58 en 1,000. Y en cambio, en estos donantes que habían realizado la donación, pues fue de 0.45 en 1,000. Entonces, deciden ellos que aceptar a los donantes con afección no aumenta los eventos isquémicos graves y ni eventos cardíacos graves. Por lo tanto, evaluar el pulso, si lo encontramos irregular, y evaluar las situaciones por las que se está generando ese pulso, pues sí podríamos pasar a hacer la donación a los donadores, ¿no? No decirles, no, desde el momento que llega, 150, ya váyase, por favor, porque con esa frecuencia no pasa o con ese pulso no pasa, sino como darles opciones de que se tranquilicen, regresen y pasen a hacer su donación sin ningún problema porque no va a pasarles nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos manejaron.
Y otra cosa importante aquí que yo consideré necesaria platicarla con ustedes es el problema de hipertensión. Díganme cómo vamos a tener donadores en un país donde tiene una prevalencia tan alta de hipertensos, de obesos. Entonces, 67.8 millones de adultos de 20 años presentan hipertensión arterial con una prevalencia del 25.5%. El 40% de esta población desconocía ser hipertenso, como quien dice que un donante nos puede llegar hipertenso sin saberlo. Y la prevalencia de hipertensión arterial controlada en México es del 45.6%. Y obviamente comparada contra los países que tienen tasas de control tan importantes como Cuba de un 85.8% o como Estados Unidos de 65.4% o como las de las conformaciones de la Comunidad Económica Europea que tienen tasas hasta del 95-90%. Pues sí es importante aquí considerar mi hipertenso. ¿Qué característica tiene mi hipertenso? Mi hipertenso ya voy a saber que es una persona que carece de un control adecuado, ¿sí? Entonces aquí es sumamente necesario considerar lo que yo tengo en mi país, no tomar un estándar como hacemos siempre, copiar a los europeos, porque ellos están muy adelante de nosotros en cuanto a medicina transfusional. Y otra cosa muy importante es, de esta población que es hipertensa, el 25.1% es mujer, el 24% son hombres, ¿sí? Y los grupos de edad van entre 30 y 39 años, o sea, es población muy joven. Entonces, esta información yo la obtuve de la página de salud que está habilitada para gobierno. Entonces, ahí cuando gusten pueden entrar, ahí les dejé el link para que lo consulten. Y entonces, ¿qué recomendaciones se emiten a nivel internacional con respecto a los hipertensos y considerando nuestra situación en nuestro país? Pues es de que cualquier hipertenso puede donar siempre y cuando durante el proceso de la selección pues no presente ni datos de hipotensión ni datos de hipertensión y sobre todo que tenga una estabilidad con la medicación. Si es un donador que en este momento ha tenido ajustes en los últimos 4 meses con respecto a los antihipertensivos, y muchas veces nos hablan hasta de 4 o 5 antihipertensivos los donadores, entonces ahí sí como que uno dice, a ver, cuidado, está presentando ahorita hipertensión y han tenido modificaciones de sus tratamientos, seguramente es un hipertenso que está totalmente descontrolado y que sí es un riesgo para él someterlo al acto de donación. Porque por condiciones fisiológicas, después de que una persona dona, la presión tiene que aumentar porque hay que irrigar el cerebro de como dé lugar. Entonces, ahí nos generan datos de hipertensión muy severos los donantes y pueden incluso empezar con cefaleas de manera importante. Entonces, eso es como lo interesante darnos cuenta cuándo sí podemos y cuándo no podemos ser tan permisibles en el proceso de selección. Y también saber que, por ejemplo, las cifras que nos manejan de la hipertensión en la norma 253 quedan muy por arriba de lo que establece la Asociación Internacional y Norteamericana de Cardiología. Entonces, ahí sería como también evaluar ese ajuste entre esa cifra. Los europeos colocaron esa cifra porque esa cifra es del Consejo Europeo, no es de nuestro país. Ellos la colocaron porque conocen que su población tiene un perfecto control de la presión arterial, ¿sí? Entonces, eso es como lo interesante. Yo todos estos artículos se los voy a mandar, los voy poniendo aquí para que ustedes los vayan viendo, pero se los voy a hacer llegar para que los revisen más concienzudamente en casa. Con respecto a la hipotensión, normalmente nos dicen 90-50, nosotros le dijimos adiós, bye. Ni siquiera nos sentamos a ver la edad de la paciente, si es una mujer menopáusica, si está en perimenopausia, si está en proceso de climaterio. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque toda mujer que está en un proceso de perimenopausia, de climaterio o de posmenopausia, se ha visto de forma importante la repercusión que tienen los estrógenos, la progesterona, sobre la presión arterial. Y la mujer siempre va a presentar presiones arteriales bajas, entre 90 y 50. Y ustedes le preguntan, oiga, ¿y se siente bien? Y ellos le dicen, sí, estoy perfecta. Ay, no, pero no la puedo pasar a hacer la donación porque aquí dicen que de 90 a 50 ya no pasa. Entonces ahí donde queda la imperancia del criterio médico, porque en realidad la norma dice que quien impera el criterio es médico, el criterio médico es lo que va por arriba de esto que yo estoy dejando como un estándar o como un proceso de selección. Entonces ahí sí es importante evaluar estas situaciones y no darle vaya a la donadora
puesto que si tiene una razón por la que su presión arterial está así y está perfectamente bien, le pedimos que se hidrate, le hacemos la extracción y les aseguro que no le pasa nada. Y porque yo muchas veces lo hago con las donadoras. Ahora, dar líquidos o café, el doctor hace un momento lo mencionó y en su clase de ayer también lo mencionó, es algo que se ha hecho con base a artículos, y ahorita les presento uno. Pues recomiendan siempre que pueden ingerir de 500 hasta 600 mililitros previo a la donación, que esto puede ser jugo, agua, té o café. Incluso puede consumir alguna fruta que no sean, mencionan papaya, plátano y aguacate, y papa de verduras. Eso no lo puede consumir, pero sí le podemos decir, usted puede traerse un topercito, yo sí les digo siempre, tráigase una manzanita picada, tráigase una uvita, tráigase una jícama, un pepino, que es muy barato. Entonces, la gente pues dice, sí, perfecto. Y llegan no en ese típico ayuno total de más de 12 horas. Entonces, la norma 253 no tiene una asignación directa para esta situación de la presión arterial, y por lo tanto tampoco tiene como una recomendación específica de cómo tiene que llegar este proceso de preparación del donante para el proceso de la extracción. Entonces, si no hay sintomatología, que quede claro que una persona con esta cifra de tensión arterial sí puede donar. Pero si la donante les dice que hay sintomatología, dolor de cabeza, que siente que se va a marear, que se siente cansada, entonces mejor no meterla. Le explicamos y le decimos, el día de hoy no es factible donar, pero la esperamos próximamente. ¿Sí? Entonces, eso es como lo interesante. Y aquí viene lo que les comentaba de los artículos que trabajaron, y les digo, el doctor Newman, él trabaja todo lo que es reacciones vasovagales, y él dijo, vamos a darle 475 mililitros de agua a los donantes y vamos a ver qué tal les funciona. Y resulta que él, cuando adicionaban los 475 mililitros de agua previos a la donación, los tomaron en tiempos. Primero dijeron, en el momento de la donación, de 10 a 19 minutos previos a la donación, de 20 a 29 minutos previos a la donación, y después de 30 minutos que se vaya acercando la donación. Entonces se dan cuenta que sí había una disminución importante de estos eventos de reacciones previas a la donación, cuando se administraban esos 475 mililitros de agua. Y por eso es lo que se recomienda dar entre 475 y 500 mililitros de agua. Otra cosa más que evaluó él a la par fue el tiempo de ayuno que presentaban estos donadores, y él se dio cuenta que el ayuno, que es demasiado prolongado, o sea, mayor de 6 horas, tenían más probabilidades de reacciones, hasta un 4.7, incluso hasta un 7% para aquellos que iban más de 6 horas. Entonces, por eso es importante aquí explicarle al donante, no tiene que venir en un ayuno total, porque el estudio no es como el del laboratorio típico, que tenemos que llevar nuestras 12 horas de ayuno para un perfil de lípidos o para una medición de glucosa. Entonces, aquí es explicarle qué es lo que le vamos a hacer y por qué no es tan importante o tan necesario el ayuno total. Entonces, no le vamos a decir, vaya, cómase su tamal, o vaya, así, cómase su torta, porque pues entonces ahí sí no se puede. Pero recomendarle alimentos que sean ligeros, pues sí podemos hacerlo. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Pues no rechazar a los donantes solamente porque dicen tengo 6 horas de ayuno. Podemos ayudar y decirle, vamos a darle agua. De hecho, algunos bancos de sangre ya estabilizan o tienen un servidor de agua, incluso ponen café. Yo en el hospital de pediatría les ponen su café, les ponen agua, les dan un juguito. Entonces se va como minimizando eso de que se me va a ir porque trae un ayuno prolongado. Entonces, lo importante aquí es no rechazarlos o diferirlos, que es la palabra correcta. Le podemos proporcionar alguna cosa saladita, no sé, que se come una galletita saladita, sin ningún problema, lo puede hacer. O bien que consuma alguna fruta con limón y sal, y sin ningún problema. Entonces, esas son como las recomendaciones que Tomasulo tomó también en un estudio que hizo sobre los diferimientos de los donantes con tiempos y periodos de ayunos tan prolongados. Entonces, ¿qué otra cosa es importante recordar aquí? Que, bueno, ¿quiénes no deben donar? Pues aquellos que en el examen físico tengan cualquiera de las figuras que a continuación voy a mencionar, arritmias cardíacas bien estructuradas o fundamentadas cuando hacemos la revisión, ¿sí? Los que presenten una piel y mucosas con ictericia franca, que haya evidencias de petequia, presencias de quimosis,
múltiples lesiones, que incluso pueden incluir lesiones de sarcoma y Kaposi, que estén presentando evidencias de candidiasis o candidosis mucocutánea, dermatitis persistentes, y sobre todo si están en sitios de punción, lesiones activas, ya sean antiguas, por herpes zóster. Hay personas que llegan que han tenido herpes zóster en las semanas previas y por eso es importante que nosotros preguntemos cuándo le apareció, cuándo inició su tratamiento. Y sobre todo a los pacientes que encontremos adenomegalias. A veces yo sé que por los periodos que tenemos para hacer el proceso de selección es un poco difícil hacer una exploración tan consciente de un donador. Pero entonces nosotros ahí tendríamos que exigir el tiempo necesario para poder llevar a cabo una excelente donación, exploración a un donante. Entonces, pues, sin exigir más, hay algunos tiempos que los han estandarizado entre 25 y 30 minutos o entre 15 y 25 minutos. Entonces, eso va a depender mucho de la afluencia que tengamos de donantes. Y otra cosa muy importante que a mí se me hizo muy bonito cuando encontré este artículo, que no es un artículo tan reciente, pero es muy bueno, se llama, lo realizó el sistema de hemovigilancia holandés, que es el TRIP. Él, por ejemplo, detectaron que hubieron reacciones anafilácticas en personas que el donante tenía un antecedente previo de haber consumido un medicamento. Y de hecho, es una gran lista de los medicamentos y dentro de esos entraban algunos medicamentos antidepresivos como el escitalopram y algunas sustancias antihipertensivas como el metoprolol. Entonces eran los que más estaban asociados en esas reacciones que habían presentado los receptores de la sangre. Y normalmente pues del 10 al 20% de los donadores estaban tomando algún medicamento y medicamentos que no necesitaban control y por eso se podían expedir y conseguir en cualquier farmacia. Y aquí en nuestro país, pues eso de que van a la tiendita y hasta tienen aspirina, entonces la gente lo primero que toma siempre es aspirina, ¿sí? Entonces eso es como lo necesario evaluar. Y ellos estudiaron 101 muestras para búsqueda de más de 1,000 drogas y encuentran que 87 drogas fueron incluidas en este tamizaje que se realizó a estos donadores y 14 fueron positivas a algunas sustancias capaces de causar una reacción anafiláctica en una persona sensibilizada. Entonces, es importante entonces aquí preguntarle al paciente, al donante, qué medicamento está consumiendo, cuándo lo tomó, qué tomó de dosis, porque no es lo mismo que me tome una tableta, que me tome 2 o que me tome 2 cada 8 horas o cada 12 horas. Y bueno, al final siempre conocemos la cinética del fármaco, el tiempo que se mantiene en plasma y eso es fundamental para hacer este proceso de diferimientos. Y aquí en esta tablita, si se dan cuenta, el doctor también se las comentó el día de ayer, tenemos así como periodos de diferimientos en base a diferentes entidades, la ABB, la Cruz Roja Norteamericana, la Cruz Roja Australiana, el Consejo Europeo, la OPS y México. Y, por ejemplo, para el uso de perforaciones, la ABB implementaba 12 meses, actualmente se modificó esto, ellos dijeron, si utilizamos amplificación de ácidos nucleicos, vamos a disminuirlo de 4, algunos manejan de 6 a 4 meses. De hecho, ahorita les voy a presentar una tabla muy interesante. Y la Cruz Roja Australiana dijo, no, ¿sabe qué? La Cruz Roja Norteamericana, perdón, dijo, no, yo saben que 12 meses es como lo que yo considero que es importante dejar si una persona se ha hecho una perforación. Sobre todo si no sabemos en dónde se lleva a cabo esa perforación, si son establecimientos no verificados. Entonces, eso es como lo que ellos manifestaron. Lo mismo comentó el Consejo Europeo y la OPS también maneja 12 meses y nosotros en México empezamos a implementar 12 meses, porque así nos da la alternativa a la normativa para cuando realizamos inmunoensayos y dejamos 4 meses cuando hay amplificación de ácidos nucleicos. Los tatuajes es exactamente lo mismo, ahí nada más el Consejo Europeo cambia, él dice, mis centros de tatuajes son establecidos, yo los verifico y entonces disminuyo mi periodo a 6 meses siempre y cuando utilice una prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Y para algunos lugares el uso de drogas inyectadas, todos están de acuerdo que es un criterio de definición permanente, ¿sí? Entonces eso es como interesante. Y en realidad la cocaína como tal, las mismas guías internacionales dicen, no tiene ningún problema. El problema no es el uso de la cocaína, el problema es el comportamiento que genera la droga en la persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ellos empiezan como a analizar. Pero después resulta que cocaína genera anticuerpos antidroga, anticuerpos anticocaína, el organismo. Entonces, ahí también es importante considerarlo, porque muchos de estos donantes pueden tener allí
podemos en la parte de inmunohemato presentar alguna reacción de discrepancia y que tenga que ver este antecedente del consumo de droga. Entonces, por eso siempre hay que poner, no hay que decirle no va a donar, si le dice ya tiene un año que consumió su última vez la droga o hace 7 años consumió drogas durante un periodo de 5 años, ustedes ponen en la nota, el donante tiene antecedentes de haber consumido cocaína y el último consumo fue tal fecha. Porque el día que llega a haber como una discrepancia en este tipo de los estudios, está esa nota que les va a ayudar mucho al personal que evalúa estas situaciones. Entonces, aquí es muy importante recordar que 400,000 personas son usuarios crónicos del uso de droga y aquí en nuestro país, ¿eh? Entonces, esta es la razón por la cual nosotros sí tenemos que ser como muy, muy prudentes cuando hacemos este proceso de selección del donante. Las personas que utilizan heroína inyectable, definitivamente ellas no pueden donar. Y actualmente con el apoyo de la amplificación de ácidos nucleicos, los bancos de sangre que tenemos ácidos nucleicos diferimos por 4 meses. Pero aquellos que no tienen amplificación de ácidos nucleicos se van a 12 meses. Y lo cual yo sí lo veo perfectamente bien porque trabajo en 2 bancos. Uno que me da amplificación de ácidos nucleicos y otro que me da inmunoensayo. Y entonces muchas veces se lleva uno unas sorpresas impresionantes cuando valora uno la serología de los donantes. Y luego busca uno qué causa de riesgo tenía este donador. Entonces, esto es otra cosa muy importante que yo consideré necesario mencionárselas. Y pues bueno, la prevalencia de VIH en nuestra población mexicana, pues sí también es importante. A población abierta es del 0.3%, en mujeres transgéneros del 20%, en personas que son sexoservidoras que tienen relaciones con hombres del 18%, y aquellos que tienen relaciones de sexo de hombre con hombre es de un 17%, usuarios de drogas de un 6%, y así sucesivamente. Entonces, en los últimos casos de reportes que tenemos de transmisión de VIH por transfusión en nuestro país, el último fue en el 2009. De hecho, en trabajadores de la salud habían 4 casos y en Estados Unidos se reportaron 57 casos últimos en el 1999. Entonces, esto es como importante recordarlo porque Censida menciona que el último caso de transmisión por VIH es en el 2004 a nivel internacional en base a lo que él tenía establecido o identificado. Entonces, y aquí hablamos del uso de los preservativos. Los preservativos ayer los mencionó el doctor y consideré muy importante mencionarlos porque hay muchos estudios que nos hablan de la seguridad del uso de los preservativos. La mayoría de los ofertadores o de las marcas comerciales de preservativo manejan una efectividad cercana del 97 al 99%, pero eso no es tan cierto. Porque de hecho hay un estudio que hizo la COFEPRIS en febrero del 2012 y la revista del consumidor, donde ellos identifican 6 marcas que generan fallas de forma importante y sobre todo porque la población tiene como la idea de que puede tener las relaciones sexuales sin el uso del preservativo y únicamente utilizarlo en el momento de la eyaculación. Y pregúntenselo a los donantes, pregúntenselos y van a ver que es un mal uso. Entonces ahí es donde uno tiene como que tomar ciertas precisiones de que si utiliza el preservativo, sí, pero ¿cómo lo usa? ¿No? Entonces siempre preguntarle al donante, que él se dé cuenta que nos interesa saber si tiene un factor de riesgo que pueda generarle daño a un receptor de sangre. Y dentro de esas fallas, de las marcas que mencionaban ahí, que hubieron fallas, pues se las puse aquí, no le estoy haciendo un mal comercial a las marcas, pero es importante que las reconozcamos. Y la mayoría de estas 60 marcas fueron evaluadas, entonces una consideración muy importante de preservativos evaluados. Y 3 estuvieron muy cercanas al puntaje de 100, y muchas veces, pues la recomendación es ahí muy importante que cuándo vamos a usar el preservativo y sobre todo por las prácticas de riesgo de transmisión sexual y que muchas veces el usarlo no exime a una persona que adquiera este agente infectante, sobre todo si tiene estas fallas el preservativo. Y este artículo, que de hecho lo saqué de los CDC de Atlanta, me gustó muchísimo porque este artículo evalúa el uso de preservativo en personas que tienen sexo con hombres. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos es muy importante. De hecho, ellos tienen una página muy bonita de donde entran puras personas que quieren saber y tener información con respecto a esta condición.
Y por lo general ellos dicen que el 2% de su población en Estados Unidos tiene esta práctica, ¿sí? Y en Estados Unidos, para ellos, la enfermedad o el problema de VIH representa un 62% en sus diagnósticos de su población. ¿Y qué es lo más preocupante para ellos? Que el 70% es en personas jóvenes, en adolescentes. Entonces ellos dicen, algo está sucediendo por ahí, vamos a evaluar si los que tienen sexo con hombres utilizan su preservativo y cómo lo utilizan. Y entonces también toman algo muy importante en este artículo porque evalúan personas que tienen sexo con personas que son VIH positivas. ¿Sí? Entonces, ellos demuestran que la eficacia para el condón en las personas que tienen sexo con hombre es muy del 70%, con respecto a el 80% que se encontró en los heterosexuales. Entonces, pues esto ellos dicen, igual me da como una referencia muy similar porque no veo una significancia estadística tan importante, pero a mí sí me ayuda para evaluar los esfuerzos, el asesoramiento que yo le voy a dar a mi población que estoy identificando con estas prácticas. Entonces, por eso ellos tienen un control tan importante y por eso se pueden dar el lujo de decirles a los homosexuales, a las personas que tienen sexo con hombre, perdón, porque no debo decir homosexual, puedes venir a donar siempre y cuando tus controles hayan sido cada 6, cada 4 y cada 12 meses. Entonces, eso es como lo interesante. Y saben que anteriormente no donaban en Estados Unidos. ¿Saben cuándo empezaron a donar? A raíz de lo de la pandemia del COVID. Se les permitió hacer donaciones. Entonces, de hecho, también ahí está en la página de los CDC. Y otra cosa muy importante aquí, que es controversial, porque muchas veces en nuestro país se toma como que me están difiriendo porque me están, ¿cómo dicen?, discriminando, porque soy, bueno, ellos lo admiten así, soy gay. Y entonces, aquí es importante evaluar que estas personas que tienen sexo con hombres muchas veces tienen implicaciones de tipo emocionales, de tipo sociales, de tipo culturales. Y entonces hacen, este artículo lo que manejas es 24 países en 6 continentes, ¿qué es lo que ellos hacen con esta situación de un hombre que tiene sexo con hombre? ¿Sí? Entonces, 13 de 24 países lo manejaron como un criterio permanente, que no lo permitían. Y algunos de ellos tenían como indefinido, o sea, no sabemos si algún día lo vamos a quitar o por ahorita lo dejamos así. Incluso la FDA aún no autorizaba en esas fechas el aceptar donantes que tenían sexo con hombre. Entonces, 6 de estas entidades de estos países tenían situaciones definidas que decían no pasan, y otros que decían pasado 12 meses o pasado 6 meses sí pasan. Y recientemente, pues muchos países han cambiado con respecto a lo de la pandemia, incluidos Reino Unido, Canadá, Finlandia, Australia, y ellos disminuyen sus tiempos que empezaron con 6 meses y ahorita lo tienen a 4 meses también con amplificación de ácidos nucleicos. Eso es como lo importante. Y entonces, lo que sí se identifica en este artículo es que se incrementa 4 veces más la probabilidad de transmisión de agentes de transmisión sexual, incluidos VIH, sífilis, clamidia, en personas que tienen esta práctica sexual. Entonces, esto es como lo interesante, más sin embargo, algunos países pues no los excluyen. Y aquí en esta tabla que me gustó mucho porque nos permite evaluar como qué países tienen montados los meses en diferimientos y cuáles están como en modificación o cuáles han modificado. Por ejemplo, Estados Unidos dice claramente, a mí si un hombre tiene sexo con hombre, lo bloqueo indefinitivamente. Pero resulta que a partir de este 2020, ellos ya permiten hacer la donación siempre y cuando se haga amplificación de ácidos nucleicos y el donante cumple el criterio de su control, de sus pruebas que tienen que realizarse a cada 3, a cada 6 y a cada 12 meses. Y de hecho lo pueden encontrar ustedes en la página de la Organización Mundial de la Salud, en un video que tienen muy bonito para concientizar a la población. Y también vemos aquí que, por ejemplo, a las mujeres que han tenido abuso sexual o que han sido víctimas de abuso sexual, si le dan una terapia que se llama preexposición a VIH, sí le permiten pasar a hacer la donación a los 4 meses utilizando amplificación de ácidos nucleicos. Pero si no llevó la terapia post-exposición,
no le permiten, se va hasta 6 meses. Entonces son cosas como muy interesantes que a nosotros, sí, a mí este artículo yo se los voy a mandar, me comprometo a eso, para que ustedes lo revisen de manera detenida en casa y vean que cómo van cambiando estos criterios para cada país, pero evalúan la parte de considerar si mi población es de riesgo, si tengo como un control muy estricto de esta población, pues no tengo ningún problema para dejarlos donar. Entonces, aquí nosotros hemos caído mucho en la parte de la discriminación, pero tampoco hay una educación muy importante a esta población. Creo que a la población si la educan y obviamente se trabaja en eso, se mejora este tipo de prácticas y sobre todo el criterio de diferimiento. Y hay algo que siempre nos llama la atención, como más de una pareja sexual, como cuántas, una, dos, cinco, siete, cuántas van a ser para decirle más de una pareja sexual y en cuánto tiempo, que esa es otra cosa, ¿no? Nosotros ya sabemos que si una persona ha tenido relaciones sexuales con más de una persona en un periodo de 12 meses, si yo solo utilizo inmunoensayo, le voy a decir que no es factible que realice la donación. Pero si yo realizo amplificación de ácidos nucleicos y pasaron 4 meses de la práctica, yo le tengo que decir sí, sin ningún problema. ¿Qué sí es importante colocar siempre? La nota. ¿Sí? Lo paso porque se realizará amplificación de ácidos nucleicos, porque recordemos que a veces no tenemos el reactivo suficiente y tenemos la necesidad de liberar los productos y muchas veces se liberan los productos sin hacer la amplificación de ácidos nucleicos, que no se debe de realizar, pero llega a suceder, ¿sí? Entonces, por eso es importante poner nuestra nota. Y ahora, hay algunos países que dicen, yo no los voy a diferir si tuvieron una, 5 o 3 parejas sexuales. Y dentro de los que dicen, a mí no me interesa cuántas parejas sexuales haya tenido, es incluso Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, ellos no difieren por más de una pareja sexual. Pero que sí es importante que nosotros tenemos que evaluar, obviamente, que en los últimos 4 meses, por amplificación de ácidos nucleicos, tenemos que diferirlos. Incluso la legislación francesa los difiere durante esos 4 meses. La Organización Mundial de la Salud recomienda 12 meses. Y otra cosa súper interesante que hay aquí es que en nuestro país pues también se ha dado la tarea de saber y de conocer por qué si algunos donantes se consideran que tienen prácticas de riesgos, ¿por qué no se excluyen en el cuestionario de autoexclusión? ¿Por qué estos donantes pasan a hacer la donación? Y la mayoría de ellos mencionó que era por presión familiar. Este es un estudio que se realizó en el siglo XXI y el de abajo se realizó en la raza. Ahí, si se dan cuenta, preguntan cosas muy importantes. Si el hospital que los mandó a hacer la donación los condicionó para la donación, y el 31% pues respondió que no, y el 31% respondió que sí, y el 69% que no. Y entonces, si se dan cuenta, si les preguntan la parte de honestidad en el cuestionario, entonces el 72% respondió que no y el 28% respondió que sí, consideró la honestidad. Si se dan cuenta, tenemos algunos donantes pues, que son deshonestos por la misma situación. Y este es otro estudio que se llevó a cabo en Brasil. Aquí se evalúa el número de parejas y el riesgo con enfermedades de transmisión. Y sí es importante ver que aquí se evaluaron 3 centros importantes como Sao Paulo, Recife y Belo Horizonte. Fueron 6 en Sao Paulo, 3 en Recife y 2 en Belo Horizonte. ¿Y qué es lo que encontraron ellos? Que sí había una asociación muy importante con VIH con respecto al número de parejas sexuales. Y ellos encontraron que de 4 a 5 parejas sexuales sí se aumentaba de manera importante la adquisición del VIH. Y de hecho, bueno, manejaban todas estas tablas. Su población de donaciones fueron 689,868 donantes que se evaluaron. Y bueno, no les voy a platicar mucho del artículo porque también se los voy a mandar, pero nada más es para que ustedes se den cuenta que estas situaciones sí se pueden generar con evidencias. Otra cosa importante, la lipemia, que ayer me decían que la doctora Rita nos hable de la lipemia. Sí, la lipemia, pues México es un país, les vuelvo a decir, segundo lugar en obesidad a nivel mundial. Pues teníamos muchas personas con lipemia por ahí. Y hay un estudio que se llama Carmela, que evalúa perfiles de triglicéridos en población y ellos encuentran que 2.6% tienen valores muy altos, 29.9% tienen valores altos, el 43% son hombres y el 23% son mujeres. Y entonces ahí ya dice, tengo un grave problema en decir que no voy a aceptar a donantes lipémicos porque tengo una población que tiene esta situación. ¿Y de dónde nace esto de que
que pasen los lipémicos a donar sangre, o los que tienen sueros lipémicos a donar sangre, pues nace con este artículo que se llama el renacimiento del plasma lipémico, y está hecho por unos holandeses y lo hicieron en el 2011. Pero después estos mismos dijeron, vamos a ver qué ocurre con los que ya metimos con lipemia en el proceso de conservación del componente. Y después en el 2018 emiten una nueva directriz donde dice, no pueden donar los lipémicos. Entonces es como lo interesante. Y pues la Cruz Roja Americana, ellos mencionan que de 1 a 320 muestras es lo suficientemente turbia para estudiarla. ¿Y cuál es el valor que nos manejan actualmente los instrumentos de medición? Son mayores a 3.000 miligramos sobre decilitros. Y dicen claramente que cuando ya tenemos esa concentración de lípidos en una muestra, vamos a tener interferencias analíticas con los métodos de quimiluminiscencia, con los métodos de electroquimiluminiscencia y con los métodos de reacción colorimétrica prácticamente. Entonces, ¿qué otra cosa es interesante aquí? Que solo uno de 130,000 muestras se habían rechazado en este estudio que ellos realizaron, y que obviamente se dieron a la tarea posteriormente de investigar en qué repercutía esta lipemia. Y obviamente la lipemia generada por triglicéridos causa hemólisis en el proceso de perioxidación de los lípidos, en el proceso de conservación y almacenamiento. En la farmacopea europea, pues sí nos dice que antes de congelar en los plasmas tenemos que ver la apariencia. De hecho, hay una guía de ellos en base a visualización del plasma, y nos dice claramente que tiene que ser una discretamente turbia, pero su apariencia tiene que ser totalmente clara. No vamos a congelar plasmas que vemos así, porque muchas veces ahorita nos han dicho nuestros directivos de los bancos de sangre, pásalo con 4 cruces. Y cuando ya se fracciona el componente, me queda el eritrocito, que es el que voy a mandar a conservación, pero el plasma que yo obtengo me queda así. Entonces, este plasma así, lechoso, blanco, lechoso, se tiene que desechar, se le da destino final. Pero ahora me pregunto, ¿qué sucede con los eritrocitos que tengo contenidos en este pequeño remanente? Porque así dicen, es un pequeño remanente de plasma que no le importa al eritrocito si lo pusiste ahí. Entonces, vamos a ver que eso cambia, porque el mismo criterio holandés que estableció que sí se podía utilizar, ellos dicen, sí lo podemos utilizar para hacer las mediciones serológicas, porque no me genera interferencias y lo ultracentrifugo el plasma. Pero no hablaron en ese momento de qué ocurría con este componente cuando lo tenía en el proceso de conservación y almacenamiento. Y bueno, recordemos que nos dan esta clasificación de que si vemos así va a ser una cruz, si vemos así 2 cruces y 3 cruces. Hay gente que le pone hasta 5 cruces. Cuando yo veo 5 cruces digo, bueno, este está como leche, ¿no? Pero pues no debe ser lo correcto, porque lo ideal es hasta 4 cruces, ¿no? Bueno, y si obtenemos plasmas lipémicos, miren esto que vemos acá. Entonces, ahora, otra cosa importante. Cuando ya nos preguntamos, ¿qué es poquito? ¿Qué es poquito el remanente de plasma? ¿Y qué ocurre en este proceso de conservación de almacenamiento en un componente que lo obtuve de un plasma lipémico? Tendrá repercusiones en el proceso de la conservación y le tendrá repercusiones al receptor. Entonces aquí empezamos a encontrar estos estudios que nos dan como esta respuesta, porque ya tienen como una evaluación más estricta con respecto al control de estos componentes que se obtuvieron de plasmas lipémicos. Y resulta que sí encuentran que inducen hemólisis de forma importante. Y sobre todo, independientemente de que el plasma sea de estirpe halogénico o de estirpe autólogo, los niveles de hemólisis sí son más altos en plasmas lipémicos. Incluso la hemólisis en un componente que es obtenido de plasma lipémico sobrepasa los límites establecidos, que deben ser menor del 0.8%. Y se dan cuenta que durante el periodo de 48 horas, aunque los mantenemos de 2 a 6 grados centígrados, estos componentes o estos concentrados eritrocitarios siguen generando hemólisis y alcanzan un grado hasta de 1.3%. Entonces, la sangre almacenada es la que nosotros tenemos que recordar qué ocurre ahí, porque aumenta los factores de demanda de la capacidad antioxidante. Como consecuencia, entonces el glóbulo rojo queda expuesto a este daño oxidativo, favorece la producción de radicales libres. Recordemos que en ese concentrado eritrocitario tiene una importante cantidad de remanente residual que está aceptable, pero está ahí, que se llaman linfocitos, que son a partir de estos leucocitos de remanentes, y que en los estudios para
evaluar la respuesta de los linfocitos, se hace la estimulación con lipemias, con sueros lipémicos, entonces para generar esta parte del estrés oxidativo. Entonces es muy importante recordar que el LDL oxidado es tóxico en un componente y dirán, pero le van a pasar 500, 450 mililitros, pero si el paciente tiene una condición de nefrópata, de cardiópata, pues ya le dimos una torre. Y si está en un proceso sistémico, infeccioso sistémico con daño multiorgánico, pues también, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. ¿A quién le va a llegar ese plasma? A ese concentrado eritrocitario. Y aquí hay otro que también nos dice en el 2018 que ellos obviamente evalúan y se dan cuenta que estas donaciones lipémicas, por lo general, también tienen una importante interacción, estas respuestas que se dan de tipo oxidativo con el plastificante donde están contenidos los eritrocitos. Entonces eso es como también importante evaluarlo. Y también ellos realizan una evaluación que son muy importantes. Mire, los donantes que ellos encontraron que tenían lipemias llegaban en los horarios de 2:40 a 8:40 p.m., o sea, de la tarde. Por lo general siempre ya habían tenido un desayuno previo o alimentos consumidos previos. Y que 22 donaciones después de las 6 de la tarde, los niveles de triglicéridos en plasma fueron en un promedio de 59 miliosmoles sobre litros. Entonces ahí hablamos más o menos como de unos 500, yo creo, miligramos sobre decilitros, más o menos. Y entonces aquí, que al día 42 del almacenamiento, el grupo que tenía la obtención de concentrados de lipemia mostraban una hemólisis tan significativa, mayor de 1.24 más menos 0.82%, en comparación del grupo control, que era de 0.30 a más menos 0.14. Y entonces, yo por eso les digo, si su componente sanguíneo tarda más de 48 horas en ser expedido, por favor, no utilicen plasmas de sueros, concentrados dictosarios de sueros lipémicos. Se los pido, no los utilicen, por favor. Mejor eduquemos al donante, recomendémosle al donante que antes de que a mí me llegue con esa lipemia, yo voy a trabajar para prevenir que me lleve con esa lipemia, que es lo que hicieron estos señores en Holanda. ¿Sí? Empezaron a trabajar en el proceso de educación de su donante previo y entonces esto se fue reduciendo de manera importante. Pero nosotros lo que menos trabajamos es en educación del donante. Entonces, ¿y por qué les vuelvo a decir? Tienen que ser importantes y reconocer cuánto tiempo expiden un componente. Yo tengo productos que salen muy rápidos, pero hay lugares donde se me quedan estancados algunos grupos sanguíneos, por ejemplo, los B o los grupos sanguíneos A, que a veces tardan un poquito más para salir. Entonces, ¿qué es lo importante que se genera en este proceso de lipemia? Hay una sustancia que es un alcohol, que es malondialdehído, que le pega directamente a la banda de constitución de la espectrina del eritrocito de su membrana y lo hace frágil y lo hace blanco de hemólisis. Por eso se nos destruye, ¿sí? Y otra vez se los vuelvo a decir, incluso este mismo componente que tiene la membrana eritrocitaria desde su capa lipídica genera oxidación de ácidos grasos en el proceso de almacenamiento, de conservación y almacenamiento, y genera este alcohol que también nos induce hemólisis en esos componentes. Entonces, por eso es importante recordar esta parte. Ahora, la ictericia, pues podemos decir, tiene un ticto ictérico ligerito ahí, pues a lo mejor puede ser desde hepatitis B y hepatitis C, que son anictéricas en su mayoría. El 80% de los pacientes con hepatitis A, hepatitis B y C no presenta ictericia franca. Es una discreta ictericia que muchas veces ni la percibimos y pasan 10 años hasta que el paciente tiene un daño hepático, ¿no? Y otra situación que es una condición muy importante en la población y que muchas veces los pacientes siempre llegan, que tienen la bilirrubina total aumentada y discretamente aumentada la bilirrubina directa, y resulta que esa persona pues tiene un síndrome de Gilbert. Si esta persona tiene esta característica o esta condición, no le vamos a decir que no puede donar, siempre y cuando él se conozca con digamos, con la enfermedad. Pero ¿qué va a ser importante? Que de momento que él llegue a hacer la donación no presente ningún dato de ictericia franca. Es cuando le vamos a permitir hacer la donación. Pero de ahí ningún donador con ictericia pasa, ¿sí? La mayoría de estas ictericias tienen una enfermedad o una patología de trasfondo. Y ahora, cuando hablamos de estos valores, hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas, se convierte todo en una
peripecia, ¿no? Porque unos dicen sí pásalo, otros dicen no pásalo. ¿Qué es lo que siempre recomiendan las guías? Que impere el criterio médico. A lo mejor es una donadora que voló el día de ayer o que llegó de Oaxaca, de Chiapas o de Veracruz a la Ciudad de México al día de ayer y está llegando a donar en ese momento el banco de sangre. No me va a tener una hemoglobina de 13.5 ni de 14, ¿sí? Me va a tener si acaso unos 12.5 o 12 y entonces yo voy a decir, viene sobre el nivel del mar, mi compensación de la hemoglobina no es tan rápida como yo quisiera, y entonces puedo como considerar, está sana, están bien sus signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, todo bien, la puedo meter a donar, pero no me tengo que olvidar de esa donadora. Yo tengo que estar pendiente de ese acto de donación, ¿sí? Porque está bajo mi responsabilidad. Y aquí hablamos lo mismo, si con 4,000 leucocitos, si con 11,000, si con 14,000. Si tiene 11,000 leucocitos y se identifica un proceso infeccioso en el proceso de exploración, faringitis, rinitis, que les diga que le dolió el estómago ayer, no lo pasan a donar. Porque no estamos hablando de una cuenta absoluta de leucocitos. Estamos hablando que está siendo mediada por alguna otra situación. Cuando puedan tener 12,000, son fumadores, y los vemos que, ¿cuándo fumó? Pues ayer me eché mi último cigarro en la mañana, pero ya en la tarde ya no fumé, doctora. Pues ese donador va a tener una cuenta de leucocitos incluso por arriba de 12,000. Entonces ahí ya consiste mucho en evaluar cuánto me tiene de hemoglobina y de hematócrito, cuánto me está presentando de leucocitos, y entonces yo decido si lo paso o no a hacer la donación, ¿sí? Y lo mismo con la cuenta de plaqueta, que si tiene 120,000 lo metemos, que si tiene 140,000. Por ejemplo, yo he sabido mucho que la gente menciona que, por ejemplo, las guías inglesas dicen que de 140,000. Créanme, yo ya entré a la página de las guías inglesas y no menciona 140,000. Yo no sé dónde lo encontraron, pero eso no lo menciona. ¿Quién sí menciona 140,000? La Cruz Roja Australiana, pero dice claramente que tiene que investigarse si el donante no tiene un problema de daño hepático, no tiene de disfunción hepática, dice la traducción, si no tiene un problema de autoinmunidad, si no tiene un problema de exposición a tóxicos, si no tiene un problema de pseudotrombocitopenia inducida por el EDTA. Entonces, esas son como las condiciones que nosotros tenemos que prestarle atención, porque afortunadamente no son todos los donantes. Si acaso nos salen uno o nos salen dos durante el proceso de selección. Entonces, para no perder ese donante, lo importante es investigarlo. ¿Por qué me está presentando este valor de 140,000 o por abajo de 140,000 de plaquetas? Y otra cosa que siempre nos preguntamos, la eritrocitosis o poliglobulia, pueden donar si tienen 19 gramos sobre decilitros o 190 gramos sobre litros, o si la cuenta de eritrocitos es mayor de 6.5 por 10 a la 12, en hombres o en mujeres. Entonces siempre nos preguntamos, aquí qué es interesante saber. Primero, si el donador es fumador, porque de hecho actualmente hay un estudio que tiene la ISBT, que ayer no lo pude descargar, ni antier, no me cobra, no lo puede descargar. Entonces, que habla acerca del impacto que tiene el uso de cigarro en los fumadores, en el concentrado eritrocitario obtenido, pero sí lee un resumen y va enfocado mucho a la anhidrasa carbónica. Entonces, por eso era importante como evaluar si el donante que fuma y que tiene un valor de hemoglobina por arriba de 18.5 o de 18.9, mencionaban ahí, era necesario que hiciera la donación. Entonces, nosotros en algunas revisiones que hay, pues mencionan que hasta 18.5, 18.9 es factible, siempre y cuando, o sea, no haya ninguna otra condición que nos esté generando esa concentración de eritrocitos, ¿sí? Es eritrocitosis. Entonces, es como lo importante que nosotros tenemos que ir aprendiendo como a discernir qué criterio sí no es funcional y qué criterio definitivamente no nos funciona en nuestros donantes. Y también hablamos sobre si pasamos a los que tienen mucha hemoglobina a hacer dobles rojos, que a veces nos dicen, mete a él porque tiene una cantidad importante de hemoglobina y mete los dobles rojos. Incluso hasta el propio separador celular no va a permitir hacer un procedimiento en un donante que tenga 19 de hemoglobina, ¿sí? Entonces nos marca ahí una alerta importante, entonces no lo trabajamos. Y pues lo ideal es que estos donadores tengan hemoglobinas mínimas de 16 gramos sobre decilitros o 160 gramos sobre litros, y que para sangre total pues sea de 18.5 máximo gramos sobre decilitros hasta 18.9, evaluando la condición si es fumador, de también la parte de que si el donante llega deshidratado, con pobre ingesta de agua, a veces no han tomado agua desde hace como 12 horas, y eso también repercute de forma importante.
Y bueno, y para los procedimientos de aféresis, pues sabemos que las plaquetas tienen que estar por arriba de 150,000. Eso es lo que nos dice el Consejo Europeo y lo que nos dice nuestra normatividad. Luego ya cada banco adopta de que si no tiene por arriba de 200, no la trabajo porque el donante se queda con poquitas plaquetas. Entonces, los trastornos de tiroides, que también aquí es sumamente importante recordar, y me voy a ir muy rápido porque ya me ganó el tiempo. Aquí pues lo importante es que saber que una persona que tenemos prevalencias tan altas de hipotiroidismo en nuestro país, 2% son mujeres maduras, 4% son mujeres posmenopáusicas y la condición pues, puede ser hipotiroidismo, es la más frecuente, y 0.3% de hipertiroidismo. ¿Qué nos dicen los de la Cruz Roja Norteamericana? Pues ellos nos dicen que se puede diferir temporalmente a una persona que tiene trastornos del tiroides siempre y cuando tenga estudios inconclusos, que no se conozca el diagnóstico, que las podemos diferir por 6 meses después del tratamiento con yodo radioactivo, que las podemos diferir durante 24 meses después de suspender la toma de sus tabletas de las antitiroideas, pero es para evaluar específicamente el comportamiento después de ese tratamiento que ya se han recibido para que no disminuyan las concentraciones plasmáticas, que las podemos diferir definitivamente si se trata que están aunadas a un proceso neoplásico o una enfermedad de tipo autoinmune y sobre todo si hay sea una causa de multisistemidad. Y también fuera de las situaciones anteriores pueden aceptarse todas las donantes aunque estén con tratamiento de tiroxina o levotiroxina. Entonces muchas veces tiene tratamiento, no dona. No, sí la podemos meter a donar sin ningún problema, siempre poniendo la nota que tiene utilización de tal fármaco por cualquier cosa que llegara a acudir en los procesos de mediciones de las pruebas, ¿no? Entonces es importante. Y sobre todo el uso de fármacos, les vuelvo a comentar acerca de este artículo que es muy bonito, que ellos obviamente caracterizan, casi mencionan que son más de 87 fármacos, pero 14 tenían una importante asociación con reacciones de tipo anafiláctica y que pues obviamente recomiendan siempre hacer una investigación adicional cuando el donante nos está diciendo que está presentando, que está tomando fármacos. Entonces, detectados de 11 de las 14 muestras que eran positivas, se encontraron que 100 primeros eran medicamentos recetados y 5 de los fármacos que eran mucho más frecuentes eran de los que no tenían receta médicas, que estaban entre este top de 25 fármacos que fueron más recetados en el periodo de 2010 a 2011 en los Países Bajos, y que dentro de ellos se encontraba el metoprolol, el omeprazol, el amlodipino, la paroxetina y el citalopram, y que entonces tenían asociación también con reacciones de tipo alérgicas. Entonces es como importante considerarlos, porque a veces nosotros solo pensamos en los antibióticos, en algunas vitaminas, ¿sí? Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos aquí recomendadas por nuestra norma? Pues obviamente los criterios para diferimientos de algunos fármacos, que incluso en algunas guías europeas y en algunos otros países mencionan que la persona que se está tomando aspirina, que es una aspirina eventual, podemos pasarla a hacer la donación, siempre y cuando hayan pasado, menciona ahí, de 2 a 3 días, y que no se obtengan plaquetas. O incluso mencionan que si tomó la aspirina de forma eventual y se presenta pasado 24 horas, también se puede meter a hacer la donación siempre y cuando esta no sea para recolección de plaquetas, que sea para sangre total. Y la recomendación que dan ellos es que no utilizar el componente plaquetario unitario, solamente el concentrado eritrocitario, ¿no? Y bueno, plasma mencionan que sí. Ahora, lo de la parte de contaminación bacteriana, pues la contaminación bacteriana es un punto muy importante porque a nivel internacional es la segunda causa de morbimortalidad por la transfusión sanguínea. Nosotros no tenemos contaminación bacteriana, quizá porque nuestro sistema de vigilancia no es como el SHOT o como el Emakevet o como el de la Cruz Roja Australiana. Entonces, por eso nos quedamos con que no tenemos contaminación bacteriana, pero seguramente debe haber por ahí contaminación bacteriana y no identificada. O sea, aquí son puntos muy importantes. Donadoras que tengan antecedentes de haber tenido infecciones sistémicas o infecciones recurrentes en las últimas 3 semanas que se presenten a hacer la donación. Que hayan tenido algún proceso gastrointestinal, que ayer el doctor Cristian lo mencionó con respecto a la Yersinia enterocolítica, que es de los microorganismos más asociados en bacteriemias transitorias que son asintomáticas totalmente, y que Yersinia es una bacteria ciclofílica que puede sobrevivir en el proceso de conservación de 2 a 6 grados centígrados. Entonces, es importante considerar. Ellos recomiendan que si hay una infección gastrointestinal, no aceptarlos en un periodo de 14 días.
tratar de mandar el diferimiento hasta 30 días, porque encontraron en algunos estudios que todavía había presencia de bacterias que se podían recolectar y que podían hacer unidades formadoras de colonias. Una unidad formadora de colonia era capaz de generar hasta 10 unidades formadoras de colonia en en un periodo de 24 horas. Entonces, es como lo interesante que nosotros tenemos que saber. Y también saber que Klebsiella, por ejemplo, nos puede dar infecciones de tipo ótico, que el donante nos puede haber dicho, sí, tuve mi infección el día de antier, pero ahorita ya estoy bien porque me eché unas gotitas. Entonces, siempre considerar todas esas condiciones que el donante nos dice, pues para evitar tener este tipo de productos que vayan contaminados, sobre todo si van a ser para obtención de plaquetas. Eso es súper fundamental. Ahora, aquí también por ejemplo, de la contaminación por parte de la biota que tenemos nosotros. En este artículo, pues ellos evalúan acerca de las lesiones cutáneas y la importancia que tienen para generar o potenciar la parte de la diseminación de microorganismos a nivel sistémico. Entonces es importante pues recordar que muchas bacterias que están formando parte de nuestra biota pues no generarían ningún problema siempre y cuando se mantenga la integridad de la piel. Pero si la integridad de la piel está perdida, pues vamos a tener estas importantes concentraciones, sobre todo Staphylococcus aureus, que es de los que más se aísla cuando hacemos estudios de este tipo, y Streptococcus epidermidis, que es otro. Entonces aquí lo interesante es reconocer de que pues si hay lesiones en la piel, mucho cuidado ahí para aceptar al probable donador. Y también otra cosa que nos da mucho problema y que a muchos dicen es que tiene una caries, está muy chiquita, como para qué lo difieres. La recomendación es que las caries únicamente es que se difieren son las caries grado 4, porque una caries grado 4, aparte de que está destruida completamente la dentina, hay una importante afectación a nivel del nervio dental y también hay una importante diseminación de bacteriemia transitoria al sistema del donador. Y otra cosa muy importante, que estas bacterias transitorias también se acompañan de endocarditis en los pacientes, en los donadores. Entonces eso es como lo interesante. Y este cuadro pues nos hablaba acerca de los días en que se miden la presencia de bacterias cuando hay una alteración de tipo dental o odontológica. Y desde el primer día que el donante tiene esa afectación, hay una importante generación de bacterias a nivel sistémico y conforme van los días va habiendo una reducción. Entonces, si se dan cuenta, cuando llegan a los 60 días, esta reducción es tan importante que es lo que se aconseja, deberíamos diferir a un donante que le han hecho una extracción dental. Entonces, eso es como lo interesante, pero bueno, podemos también manejar hasta 30 días, que incluso las guías europeas lo manejan así. Algunos dicen que si le hicieron empaste, pasado 24 horas se pueden presentar sin ningún problema. Este es un trabajo que realizó su servidora y el doctor Lucio Vázquez del Ángel en el Banco Central de Sangre de la Raza, donde nosotros tratamos de evaluar qué criterios teníamos y que nos estaban haciendo diferimientos de los donadores, que teníamos una tasa de diferimiento o un porcentaje del 37% de todos nuestros donantes. Y incluso encontramos algunos reportes en la literatura donde el ABB y la Organización Mundial de la Salud decía que algunos países llegaban desde 30 hasta 40%, incluidos aquellos que tenían donaciones altruistas. Entonces, pues tomando en cuenta ese indicador, si nosotros no tenemos donación voluntaria, tenemos donación de reposición y por familiares que están siendo coartados o coadyuvados a que lleguen a hacer la donación, pues es lógico que vamos a tener un incremento mucho más importante de estos diferimientos. Y dentro de estos diferimientos que nosotros evaluamos, pues los principales fueron generados por la hemoglobina y el hematócrito. Entonces ahí hay una importante como relación en el proceso de evaluación del laboratorio, ¿no? Y la integración que tenemos que hacer como médicos. Algunos de ellos podían haberse evitado el diferimiento si se integra la parte de la correlación médica de forma importante. Y vimos que también las lipemias pues tenían como un impacto importante en este proceso de diferimiento. Pero ¿qué hicimos como estrategia? Pasar a los donadores que tuvieran 3 y 4 cruces de lipemia. Eso no es una estrategia. La estrategia es como lo hicieron los holandeses. Capacita a tu población, dale educación y enséñale cómo tienen que llegar preparado para que esto no se te presente en tu banco de sangre. Entonces, y esto es con respecto a las vacunas. Las vacunas, bueno, ya algunos países habían establecido lo que ahorita nos mandó el Centro Nacional de la Transfusión, de que si son vacunas de virus vivos atenuados, pues hay que darle un diferimiento. Pero si son vacunas recombinantes, no aplica el diferimiento. Esto ya también algunos países lo habían trabajado. De hecho, el Ministerio de Sanidad de España tenía ya establecido sus criterios de diferimientos, las situaciones de las vacunas, y ellos manejaban este mismo periodo que es muy similar a lo que ahorita nos mandó el Centro Nacional de la Transfusión.
Y ahora, en los casos de COVID, pues obviamente tenemos también ahorita algunas situaciones que tenemos que evaluar con respecto a estos lineamientos. Y aquí pues es importante el proceso de exposición, el tiempo en que la persona presentó la alteración, la cantidad de linfocitos que se encuentran en la toma de muestra y el antecedente si ha tenido alguna infección de vía respiratoria previa, porque no solamente evaluamos COVID, evaluamos todos los virus que están, digamos, de temporada en esta época, ¿no? Entonces es como lo interesante también y pues bueno, estos son los criterios, no me voy a detener a tenerlos porque bueno, los tenemos a la mano. Y bueno, ¿de dónde sacaron toda esta parte de lo de las vacunas y los del Centro Nacional de Transfusión? Pues se fueron a esta página donde está esto y aquí inmediatamente les decía la característica de las vacunas, qué composición tenían, qué tipo eran, cuántos días se daban para las dosis y bueno, esto está muy bonito porque tú entras y te da la definición y la explicación de cada una de la constitución de las vacunas y contemplan la parte del proceso de donación. Entonces, pues es muy interesante porque, bueno, algunas te dicen que sus diferimientos solo son de 15 días, pero siempre y cuando considerando que el donante, el receptor de la vacuna no presente ninguna manifestación leve, desde una pequeña rinorrea o cefalea o incluso presencia de fiebre. Entonces, eso es como lo interesante preguntarle a nuestro donante. En el caso de nosotros, hemos tenido donadores que van después de la vacuna y han tenido o están teniendo una reacción a la vacuna, pero nos dicen, bueno, es que ayer apenas empecé y me empezó a fluir la nariz y me empecé a sentir cansado, pero estoy bien, doctora. Entonces, esa ya es una reacción que se identifica y nosotros le tenemos que explicar por qué en ese momento no es factible que realice la donación. Yo les aseguro que si a todos los donantes ustedes le explican por qué no puede realizar la donación en ese momento, el donante se va contento. El donante se molesta cuando uno le dice, no puedes donar, adiós, que te vaya bien. Es cuando él se molesta. Pero cuando nos tomamos la tarea de tratar de explicarle, de decirle, te esperamos posteriormente, mira, puedes venir, muchas veces regresan los donantes y eso es muy bonito, es muy satisfactorio. Bueno, y aquí está, esta también se los voy a mandar para que ustedes lo revisen ahí concienzudamente, porque ya me ganó el tiempo y me tengo que apurar muy rápido. Todo esto, e incluso, pues bueno, al final les puse esto, que es una parte del ABB, donde ustedes también les voy a mandar el archivito, pueden darle clic al link y los lleva directamente a las políticas que se implementaron con respecto a la vacunación del COVID y con respecto a de otras vacunas, y se hizo precisamente considerando que estaba en un problema de abastecimiento, de tener disponibilidad de productos en los países. Entonces, por eso se quitaron algunos diferimientos, se analizaron ciertos diferimientos que dijeron, bueno, si este es recombinante y me dices que COVID no tiene que tener una exclusión de 28 días, porque si esta es recombinante la estoy excluyendo 28 días. Entonces empezaron a analizar todas esas constituciones de cómo estaban generadas las vacunas y afortunadamente pues se logró como solo algunas, son muy específicas, quedaron con diferimientos de 28 días, pero en su mayoría son las que son de virus vivos atenuados. Eso es como lo importante recordar. Y para terminar, yo lo único que quiero decirles es que lo importante aquí es unificar criterios, que todo el personal de salud tiene que trabajar en la cultura de seguridad del donante y del paciente, trabajar solidariamente para generar sistemas de atención y de selección sólidos que permitan reconocer áreas de oportunidades, como darnos cuenta qué es lo que más difiero y qué puedo trabajar por eso que difiero, tener claro los objetivos y las metas con respecto a la disponibilidad de los productos sanguíneos, fomentar la cultura de donación voluntaria, que no lo hacemos y que estamos obligados también a hacerlo. Nuestra norma lo dice, la Organización Mundial lo dice, los estándares a nivel internacional lo dicen, pero no lo hacemos. Entonces, mantener la capacitación de todo el personal de salud, que por eso están llevando este curso ustedes, este diplomado, que espero que les sirva muchísimo y que aparte, pues bueno, el conocer o darnos cuenta que si estamos cometiendo errores y podemos mejorar, pues es de gran ayuda porque tomamos acciones de inmediato y trabajar para tener bancos de sangre y servicios de salud que sean certificados y acreditados, porque entonces ahí van a haber muchas cosas que no se pueden llevar por desviaciones, que se tienen que reconocer. Y una cosa muy importante es reconocer lo que estoy haciendo mal y trabajar en la mejora continua. No decir, lo estoy haciendo mal, ahora lo voy a maquillar. No, es trabajar desde raíz y mejorar, porque para eso es, o sea, que tú te das cuenta de lo que haces mal es para que mejores. Y obviamente todo esto es para beneficio de un donador, de un paciente y de un país. Entonces, yo creo que con esta diapositiva es la última. Si no tienen dudas, por favor las veo en el chat.
y agradezco mucho que me hayan escuchado. Cualquier cosa, pues aquí estoy para resolverlo. Bueno, Gracias. pues muy bien. Muchas gracias a la doctora Rita. Pues creo que desde el día de ayer que se empezó con el tema de la donación y bueno, pues empezaron a surgir muchas dudas que el día de hoy se han venido complementando. La doctora Rita dio una plática extensa. Sé que nos pasamos de tiempo, pero la verdad es que pues cada tema que se toma puede tomar pues prácticamente una sesión y trató de integrar toda la información que creo que es muy valiosa para todos los que de alguna manera hemos trabajamos y vamos a seguir trabajando o vamos a referir donadores para su estudio. Entonces vamos a pasar a algunas preguntas. La doctora Rocío nos va a estar apoyando con algunas preguntas. Yo leo otras. Si quieres adelante empezar, doctora Trueba, por favor. Sí, claro. Preguntan que a donadores con actividad física importante y consumo de óxido nítrico, ¿pueden donar? Pues fíjese que no hay ninguna contraindicación para este tipo de diferimiento en donantes que tienen consumo de óxido nítrico. Pero, bueno, desde el momento que sabemos que entra en un metabolismo muy importante, pues yo consideraría que ahí sí de pedirle al donador deje de consumirlo por lo menos unos 7 días y ya posteriormente regresar con nosotros, ¿no? Pero no hay así como un estudio que te diga no puede donar. Creo que ahí entra mucho el criterio médico y el conocimiento de la fisiología, de la función del óxido nítrico. Okay. También hay otra pregunta en relación a marihuana. ¿Cuánto tiempo se considera diferimiento para las personas que consumen marihuana? Ok. Los holandeses no difieren a su población porque consuman marihuana, pero porque ellos tienen un sistema de regulación sanitaria.
Pero nosotros, pues sí, consideramos que después del último consumo hayan pasado de 4 meses si utilizamos amplificación de ácidos nucleicos y 12 meses si utilizamos inmunoensayo. Pero es precisamente por la falta de regulación sanitaria que tenemos el consumo de esta droga. Muchas veces estas drogas pueden venir de manera industrializadas y procesadas y que pueden tener aditivos que pueden generar conductas mucho más, digamos, que condicionen a prácticas, digamos, sexuales o a prácticas que puedan ser riesgos para transmisión de agentes infectantes. Okay. Sí. En relación a si en México existe algún criterio definido para los hombres homosexuales, me imagino que se refieren al criterio que existe, ¿no? De hombres que tienen sexo con hombres. Sí, pues nuestra normativa dice que no los podemos excluir porque ya no viene como un criterio de exclusión, por lo tanto se pueden aceptar siempre y cuando preguntar las prácticas de riesgo. Y aquí es bien importante conocer que nuestra población está cambiando mucho con respecto a las prácticas sexuales. Hay ahora poblaciones que se les llaman poliamorosos, que me han tocado algunos en el banco de sangre, que tienen más de 3 parejas y que conviven en una misma casa, en una misma casa de habitación, y que ellos dicen que no es una práctica sexual de riesgo, porque los 4 se conocen. Entonces, también eso tenemos que ir considerando que van cambiando. Hay algunas fiestas que se llaman fiestas semáforos, donde los chicos, adolescentes o los jóvenes llegan con una pulsera de un color. Si es un color verde, significa que están dispuestos a todo, sexo, drogas y todo lo que haya. Si van con una pulsera color roja, significa que no le entran a nada. Entonces, aquí es importante, es sumamente necesario entablar esta comunicación con el donante para que se puedan decirnos, ¿no?, sus factores de riesgos. Entonces, esta sería mi respuesta. Creo que cada vez es más complicado elegir donadores con todas estas situaciones, con estas nuevas prácticas sexuales. Preguntan algo que creo que ayer el doctor Carlos hablaba en referencia a la autonomía en las personas. Esto no sé qué tanto esté relacionado, pero preguntan que aquellas personas que no saben leer ni escribir, ¿pueden donar? Sí, normalmente cuando una persona no sabe leer, nosotros les decimos, siempre le preguntamos al donador cuando le damos el cuestionario de autoexclusión, ¿usted sabe leer? Y él dice no, entonces le pedimos apoyo a trabajo social. Ellas nos pueden apoyar para que el donante llene o requisite su cuestionario de autoexclusión. Ahora, ¿qué es un problema cuando tenemos una lengua diferente? O sea, yo no puedo entrevistar a una persona que viene de Francia porque yo no sé francés, pero a lo mejor hay un compañero que tiene esa habilidad de la lengua y puede realizarle entrevistas sin ningún problema y leerle el cuestionario en español y sin ningún problema lo puede obviamente contestar. Lo que aconsejan las guías internacionales es que tú tengas diseñado un cuestionario en inglés, tengas diseñado un cuestionario en francés, tengas diseñado un cuestionario para personas que tienen problemas de visualización, que son videntes, y para las personas que tienen el lenguaje de señas. Entonces, sí es importante ponernos a trabajar porque no los podemos diferir porque las mismas a nivel internacional nos piden trabajar en eso. Ok. Otra pregunta más, dice, con respecto a vitaminas, ¿cuánto tiempo de diferimiento y también por factor de transferencia? Factor de transferencia es de las que están como inmunoglobulinas, se mencionan como industrialización de productos del plasma, que en realidad son pues de neutrófilos, pero será 12 meses. Eso lo maneja la norma. Ok, bueno, hay felicitaciones y creo que esta última dice, ¿qué tanto puede afectar la aceptación de donadores que están ya sea por el límite inferior y superior de aceptación para un plasma y un concentrado debido a que en la práctica se ha observado el bajo volumen o alto volumen de hemocomponente? Como ahí no me quedó muy claro. ¿Cómo dice? Dice, ¿qué tanto puede afectar la aceptación de donadores que están ya sea por el límite inferior o superior de aceptación para un plasma y un concentrado, debido a que en la práctica se ha observado el bajo volumen o alto volumen del hemocomponente? No sé si se refiere a hematocrito y hemoglobina, que sea en esos límites y por eso está
refiriéndose o al volumen obtenido, porque si es el volumen obtenido, si son 300 mililitros, solamente se quedan como eritrocitos, no se obtienen plasma. Y si son 404 mililitros, igual, se queda solamente el concentrado eritrocitario, no obtenemos ni plasma ni plaquetas. Entonces, no afectaría nada, porque el volumen del peso del eritrocito es exactamente el mismo, que estoy obteniendo de uno, que estoy fraccionando que le estoy obteniendo plasma y plaquetas. Lo único que retiro es la plaqueta y el plasma. Y me quedo con el puro eritrocito. No creo que haya ninguna modificación. Sí. Hay una pregunta en relación a la vacuna COVID, pero creo que no sé si quiere ampliar un poco más porque ya nos mencionó hace un momento eso. Pues no sé si quiera ampliar un poquito más en relación al diferimiento que aplica para las personas vacunadas contra COVID. Pues únicamente nos dijeron que no hay ningún periodo de diferimiento, al menos que tenga manifestaciones clínicas el donante. Algunos bancos de sangre, por medidas de que la población obviamente no es voluntaria, está tomando 15 días de diferimiento después de la vacuna, y si no tiene ninguna manifestación clínica, los están aceptando para donar. Acaban de poner otra más. ¿La leemos, Carlos, la última y ya? Yo no tenía, perdón, Rocío, yo tenía una pregunta que ayer me la hicieron y que, bueno, que tú la retomaste. Rita, ¿qué pasa? Porque es algo que sucede y es común y no vamos a tapar, decir que no es cierto. ¿Qué pasa en los centros donde se valoran donadores, donde quien valora un donador no tiene una cédula profesional de médico? Pues, me ha tocado el caso de algunos lugares donde es un químico, ¿sí? Que es lo más común de otras profesiones no médicas. ¿Por qué sí, por qué no? ¿O hasta dónde sí o hasta dónde no, Rita? ¿Cuál sería por normativa oficial, la valoración la tiene que realizar un médico y se puede ser especialista o médico general. Eso es por normativa oficial. En realidad, quien trabaja con la valoración a cargo de otro personal de salud que no sea un médico, pues sí está en una desviación. Y si le hace una supervisión COFEPRIS, pues sí, le pueden hasta cerrar su banco de sangre. Bueno, esto lo enfatizo porque seguramente tú conoces y yo también conozco algunos bancos de sangre en el interior donde quien valora a los donadores es un químico. Y no es simplemente hacer ninguna crítica contra ninguna profesión. Simplemente, pues creo que para eso hay una cédula profesional que alcanza un límite, porque imagínense también el riesgo que se somete, no solamente el banco, por supuesto, sino la persona que valore a un donador, aparentemente un sujeto sano, pero que de alguna manera pueda tener tal o cual circunstancia que pueda precipitar alguna morbilidad o alguna situación específica. Yo, en mi opinión, yo comparto la misma opinión de la doctora Rita. Sé que sucede, pero la realidad, y ayer me lo preguntaron en el chat y dije que era una de las preguntas que iba a hacer el día de hoy, no es lo conveniente. Ya lo dijo tácitamente la doctora Rita, donde viene indicado ese apartado especial en relación a quién es el responsable de evaluar los donadores. Y déjenme decirle ya por último, enfatizando lo que dice la doctora Rita, y aún así, uno como médico, a veces se nos llegan a ir algunas circunstancias de donadores donde pues a veces pues al mejor clínico a veces se te puede escapar alguna circunstancia especial. Entonces yo también sería enfático con esa precisión.